Estaremos en la sección de los versículos 1 al 8, pero al menos esta noche cubriremos los versículos 1 al 4. Voy a leer del 1 al 8 para que podamos ubicarnos aquí. Esta es la palabra de Dios infalible, inerrante e inspirada. Versículo 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Mucho en todos los sentidos, principalmente porque a ellos se les confiaron los oráculos de Dios. ¿Qué pues si algunos no creyeron? ¿Acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Al contrario, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso Dios que descarga su ira es injusto? ¿Hablo en términos humanos? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ambos allí. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó verdaderamente para su gloria eterna, ¿por qué aún soy juzgado como un pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia injustamente y algunos afirman rotundamente que decimos hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de ellos es justa. Ora conmigo. Padre, al acercarnos a tu palabra, oramos por una mayor claridad y un entendimiento más profundo, comprendiendo plenamente que al mirar atentamente al mismo pueblo elegido, la nación santa que tú has escogido desde la antigüedad, los amados judíos, para traernos a nosotros, los gentiles, la gloriosa salvación eterna, entonces comprendemos verdaderamente tu plan divino y tu providencia amorosa. No queremos darlo por sentado como aquellos que han heredado por adopción esta salvación muy gloriosa. Así que ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, a entender estas cosas y a aplicar la verdad correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta es la continua polémica de Pablo. Pablo continúa presentando argumentos y a medida que continuamos leyendo, él está hablando a personas, a grupos, está hablando a los gentiles, está hablando a los judíos, está hablando a ambos. Y al llegar al capítulo 3 de Romanos, él vuelve a hablarles a los judíos una vez más. Cuando leí, al menos en mi estudio, los capítulos del 1 al 4, mis pensamientos recorrieron la historia de los israelitas. Y lo que, incluso en nuestro tiempo, eso está ocurriendo actualmente con ellos. Comencé a explorar y en realidad fue útil porque ahora mismo estoy en el seminario Masters. Estoy en OT1, como lo llaman, la encuesta del Antiguo Testamento, de la primera parte del Antiguo Testamento. Y comencé a repasar lo que entendemos sobre los israelitas. Y recorrí varios periodos de tiempo y empecé a reflexionar y comprender a este pueblo o a este grupo de personas. Rápidamente me dirigí a los tiempos de Moisés y Josué durante el Éxodo. Y recuerden esto, creo que usted ha estado hablando mucho de esto porque ha estado en mi mente y en mi corazón, que este pueblo que fue rescatado de Egipto en Éxodo 16, se ve que empiezan a quejarse y a rebelarse. Y recurrieron a adorar un becerro en Éxodo 32. Y por eso, aún así, ya que su adoración se distorsionó en su relación con el único y verdadero Dios, se negaron a entrar en la tierra prometida. Esto se ve en Números 13 y 14. Bajo Josué vemos mucho de lo mismo, pero rápidamente empeoró después de la muerte de Josué. Abandonaron la verdadera adoración y se volvieron a la adoración de Baal en Jueces capítulo 2. Luego llegamos al periodo de los jueces.
Lo que hizo este pueblo fue abandonar a Dios en su adoración a Él. E incluso cuando se les dieron jueces, rechazaron a esos jueces que fueron designados para liberarlos. Esto se ve en Josué capítulo 8. Y se rebelan y crean una guerra civil. Jueces 19 y 21 nos hablan de la guerra civil y la división dentro del propio reino. Llegamos al periodo de los reyes. Rechazan el reinado de Dios y exigen un rey para sí mismos porque querían ser como el resto de las naciones. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 8. Y por esto el reino finalmente se dividió en norte y sur. El pueblo y los reyes fueron rechazados. Muchos de los profetas fueron rechazados. Algunos de los que fueron completamente rechazados fueron hombres como Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, Miqueas y Sofonías. Durante este tiempo, el sacerdocio se corrompió y el culto en el templo fue descuidado. A pesar de muchas advertencias proféticas de Jeremías, Ezequiel y otros, son llevados al exilio babilónico y asirio. A menudo los profetas eran ignorados, ridiculizados o perseguidos. Avanzando al período intertestamentario y al inicio del Nuevo Testamento, Jesús lamenta que Israel mató a los profetas y rechazó a quienes fueron enviados para darles el mensaje de salvación. Juan el Bautista, último profeta del Antiguo Testamento, enfrentó la mayor oposición del liderazgo religioso de su pueblo. El clímax de este patrón ocurre cuando el pueblo de Jesús finalmente lo rechaza como Mesías, lo rechaza como profeta, como juez y como rey, al crucificarlo. A estas alturas podrías preguntarte, ¿qué ventaja tiene ser judío si sabes todo esto? Si conoces su historia, ¿cuál es la ventaja? Porque esa es la pregunta que se plantea en el texto, ¿no es así? O podrías llegar a la conclusión equivocada de que eres mejor que ellos. Pero Pablo ya ha abordado eso. Lo dijo en el capítulo 2 y mira el versículo 1. Solo te lo recuerdo. Dice, por lo tanto no tienes excusa. Él dice, todos, eso eres tú, eso soy yo, que juzgan a otros. Y en aquello en lo que juzgas a los demás, dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Esto es lo que está diciendo. Miras a los judíos y su historia, no eres mejor. Eres exactamente igual. Y pensé para mí mismo, porque el título de este sermón es Beneficios Judíos, y reflexioné más sobre esto y dije, bueno, creemos ciertas cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y creemos ahora, incluso allá afuera ahora, que hay sistemas teológicos que no son muy misericordiosos con la nación judía en sí, con los judíos étnicos. Puede que no sepas cómo se llama esto, pero uno de los sistemas que es bastante popular ahora, al menos en ciertos círculos, es el supersesionismo. El supersesionismo es la enseñanza de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y este supersesionismo retrataría al pueblo judío como aquellos que han sido abandonados por Dios. Eso significa que el papel de la Israel actual en la redención ya no existe. La historia redentora de Israel ha terminado, es irrelevante o incluso maldita, según enseñarían ellos. Pablo está argumentando versus esto en nuestro texto.
No estoy seguro de que aquellos que están dentro del mundo reformista, donde principalmente ocurre esto, comprendan los peligros que esto conlleva. El supersesionismo, la creencia de que la iglesia volvió a sustituir a Israel, ha caído históricamente en retórica antisemita. Hay un cierto y palpable sabor a un nacionalismo, incluso de corte cristiano, que verás que se alimenta y se nutre profundamente de esta particular teología. No nombraré a algunos de estos hombres, pero han llegado al punto en que claramente están enseñando ideologías racistas. Enseñan cosas como que el pacto de Dios con Israel está cumplido, agotado o cancelado por completo. O creen que la iglesia ha heredado todas las promesas dadas a Israel. O creen que Israel moderno o étnico no tiene ninguna distinción teológica en el papel de los planes futuros de Dios. Minimizan o borran la significancia continua de las promesas a Abraham, disminuyendo la atención del Nuevo Testamento. Y si alguna vez has escuchado esto antes, hay una tensión en el Nuevo Testamento de ya y todavía no. La idea del futuro de Israel, pero también incluso el futuro de la iglesia. Él abordará esto en los capítulos 9 al 11, pero aún no hemos llegado ahí. Pero sí comienza este argumento en el capítulo 3. Nuestro texto, por implicación, porque Pablo se está dirigiendo a judíos étnicos, rechaza estas ideas y estos sistemas de supersesionismo al recordar a esta iglesia romana la fidelidad de Dios. Él no ha terminado con los judíos, pero los corregirá. Esto es lo que Pablo está enseñando incluso ahora. Así que tengo dos encabezados para que entiendan los argumentos que se están presentando. Es práctica distorsionada y promesa distorsionada. Práctica distorsionada y promesa distorsionada. Práctica distorsionada. Vemos esto en los versículos 1 y 2. Pero primero, para aclarar algo, aquí en esta iglesia no creemos que haya dos formas de salvación. ¿A qué me refiero? Esa es la acusación que algunos creen al respecto. Lo que enseñamos es que habría una forma de salvación para los judíos y otra para la iglesia. Tampoco creemos que los judíos por su etnia sean automáticamente salvos por ser el pueblo escogido de Dios. No creemos eso. Eso está claro, porque lo dice en los versículos 28 y 29 del capítulo 2. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y dice esto en el versículo 29 para aclararlo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Además, los judíos, la palabra judíos en esos versículos bíblicos no es sinónimo de creyente verdadero. Lo explicaré. El pasaje en sí, y cuando miras los versículos 28 y 29 del capítulo 2, significa que un judío salvo que cree en el Mesías es un verdadero judío y que han aceptado al Mesías. Eso lo entiendes. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo sabemos esto? Porque las palabras no son intercambiables. Si miras el versículo 1, dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Si las palabras fueran intercambiables, dirías algo como esto. Bueno, ¿qué ventaja tiene el creyente? Eso no funciona. Él está hablando de un pueblo étnico. Así que la pregunta es clara. La pregunta que Pablo está haciendo dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué beneficio tiene la circuncisión?
¿Qué ventaja tiene el judío? Es una pregunta lógica que al seguir los capítulos 1 y 2 te estarías haciendo a ti mismo. Dirías, está bien, necesito entender esto. ¿Hay algo que sea especial acerca de este pueblo o no? O simplemente es que, bueno, sí, son solo estas personas, no tienen ninguna ventaja, pero eso no es cierto. Vemos esto porque en el versículo 3 dice, y que si algunos no creyeron, y luego dice, anulan ellos la fidelidad de Dios, y más adelante lo voy a ampliar un poco más. Pero Pablo está haciendo estas preguntas. Para que lo entiendas, la polémica es argumentativa, es una escritura argumentativa. Presentas un argumento, planteas una pregunta y luego la respondes tú mismo. Esto es lo que está haciendo Pablo. Él entiende a su oponente. Probablemente ya ha escuchado a algunos que están causando división dentro de la iglesia en Roma e incluso lo acusan falsamente. Porque vemos esto en el versículo 8 que se nos calumnia y como algunos afirman decimos eso. Él va a desglosar todas estas acusaciones y dejar claro lo que Dios está haciendo con los judíos. Y permítanme aclarar algo. No es que Él esté haciendo esto solo con algunos judíos aquí en el primer siglo, sino que está haciendo lo mismo a lo largo de toda la historia. Pero estas personas, al plantear estos argumentos, estaban causando divisiones dentro de esas iglesias y además desconfianza hacia su liderazgo, el de Pablo u otros con él. La verdad sea dicha, Pablo no estaba acusando a un solo grupo de personas, sino que estaba acusando a todos. Esto se ve a lo largo de todo el asunto. Él va de un lado a otro, gentiles, judíos, gentiles, gentiles, judíos, y luego otra vez judíos, y pensamos, bueno, ¿y a quién le está hablando? Y los únicos que se ofenden son los judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles lo sabían. Ellos sabían que adoraban a dioses falsos. Para ellos era un poco más fácil decir, bueno, entendemos que no conocíamos al Dios verdadero. Y él acusa a todos. Esto lo vemos más adelante cuando llegamos a las últimas partes de nuestros versículos, como el versículo 10. No hay justo, ni siquiera uno. Él va a mostrar cuán completamente equivocados, heréticos o heterodoxos son estos sistemas de pensamiento entre estas personas. La segunda pregunta que tenía ya está respondida, así que voy a responder la segunda pregunta que él hace en el mismo versículo. Dice, ¿o qué beneficio tiene la circuncisión? Él ya respondió esta pregunta. Lo ves en el versículo 25 del capítulo 2. Dice, porque en verdad la circuncisión es de valor si practicas la ley. Así que él está explicando esto. Él dice, mira, tú entiendes esto. Si la circuncisión va acompañada de fe que produce frutos de obediencia, ahí es donde te beneficia. Fuera de eso, no te sirve de nada. Versículo 29. Las últimas partes del versículo 29 dicen y dice, y su alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Y no es por la letra, sino por el Espíritu. Lo que está diciendo es que la verdadera circuncisión es la del corazón. Ese es el beneficio. Practicarlo solo en el corazón, sin la circuncisión real, no tiene valor. Cualquier actividad religiosa sin fe no tiene valor. Es como tomar la comunión, en cierto sentido, de manera indigna. Pero Pablo responde la primera pregunta en el versículo 2. La primera pregunta, les recuerdo, dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tienen ellos? Bueno, primero nos lo dice en el versículo 2, grande en todo sentido. Él dice, ¿entendieron? Esto no es algo que podamos simplemente mirar y decir, bueno, ¿sabes qué? Él los dejó de lado, han sido rechazados.
No tienen ningún beneficio. Bueno, esto es contrario a lo que Pablo está diciendo. Esto es grande en todo sentido. Él dice, muchos son los beneficios de este pueblo. ¿Cuál es el principal beneficio de este pueblo? ¿Qué está en la cima de la lista? Su palabra. Su palabra. Escuchen lo que dice. Ante todo, o en primer lugar, o lo más importante, o de manera preeminente, a ellos se les confiaron los oráculos de Dios. Esto no es poca cosa. Esto no es como decir, bueno, sí, claro, tenemos la palabra de Dios. Creo que como cristianos del siglo XXI, ya que tienes una Biblia en tu regazo, lo damos por sentado. Pensamos, oh, bueno, tengo 7 Biblias en casa. Esto no era así con los judíos. Es un verdadero milagro de Dios que todavía tengamos miles, decenas de miles de manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Entienden eso? Dios ha preservado su palabra y Él ve esto y decimos, estas son precisamente estas personas que Él eligió para confiarles estas palabras. Jesús lo dijo en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. ¿Lo entienden? Saben, a veces me da risa porque tenía un tío que era muy religioso en la iglesia católica y él era el que, ya saben, era ujier y luego lo pusieron a cargo de las finanzas allí y todas esas cosas. Y yo le dije, bueno tío, después de que me salvé, solo le hice una pregunta sencilla. Le dije, ¿qué crees tú acerca de Jesús? ¿Qué opinas de él? Él dice, bueno hijo, es tu herencia. ¿Cómo que mi herencia? Es tu propia herencia. ¿Entiendes que Jesús y María eran mexicanos? Y yo, ¿qué demonios? Le digo, tío, ¿tú siquiera lees la Biblia? ¿Has leído la Biblia? ¿Entiendes que Jesús era judío? No, no lo era. Y la verdad, el proceso de este pensamiento es tan ignorante. Y pensamos para nosotros mismos, bueno, tenemos más información, así que piensa en esto. Si tienes más información, ¿eres más responsable o menos responsable de ella? Más. ¿Por qué? Porque entendemos que estas son las personas que Dios eligió para llevar el mensaje. Y todavía tenemos la palabra de Dios gracias a esto. Pablo dice que a ellos se les confió, implicando una mayordomía. Él dice que eran administradores de la palabra de Dios. Él dice esto, mira en Deuteronomio. ¿Puedes ir allí rápidamente? En Deuteronomio capítulo 4, mira. El versículo 7. Pues qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano a ella como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos. Dice, ¿qué nación está cerca de Dios? ¿Qué nación ha elegido Dios para traer no solo los oráculos, sino su misma presencia entre ellos? Dice, entendéis, tenéis que conocer esto, esta gran nación y grande, porque conocen a Dios y Él está cerca de ellos. Dice, ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y palabras y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Solo. Él dice que esta es la mayordomía. Solo caliéntate y mantén tu alma diligente para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se apartarán de tu corazón todos los días de tu vida, pero hacedlo saber a vuestros hijos y a vuestros nietos. Estas son las personas. Y él dice, esto es lo que debes hacer. ¿Entiendes esto? La administración es excelente. Pero pasemos a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20 tiene el mismo tipo de sentimiento, pero quiero que escuchen cómo el profeta dice esto en el versículo 11.
Primero les recuerda, el versículo 10 dice, los saqué de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Él dice, permítanme recordarles la bondad, la grandeza y la gracia de Dios. Y luego dice esto, no solo hice eso, sí los liberé. El versículo 11 dice, les di mis estatutos y les informé de mis ordenanzas, por las cuales, si un hombre las observa, vivirá. ¿Entiendes eso? Esa es una promesa que Él da y nosotros entendemos esto. Cuando Él dice oráculos de Dios, la palabra griega es logiae. Significa las mismas palabras pronunciadas por Dios. Esto no es, ya sabes, cuando escuchas la palabra oráculos hoy en día, piensas, oh sí, vas a ver a una señora que te lee las cartas y tiene un cuenco. Y es como, no, de eso no se trata, no es algo súper místico. Todo lo que significa oráculos es las palabras pronunciadas por Dios. Dios sopló, lo cual irá a ese pasaje. ¿Entiendes que eso realmente te lo trae a ti? Dios siempre te habla directamente. Y ves esto, que nos hablaría incluso eventualmente a través del Logos, que es Cristo, ¿no? El verbo se hizo carne, Juan 1.1. Pero nosotros como creyentes tenemos más oráculos, ¿no es así? Entonces, ¿somos más beneficiosos? Sí, pero nuestra administración también mayor que... Pase conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. Quiero que veas cómo Pablo le habla a Timoteo acerca de esta mayordomía. 2 Timoteo 3. Y vamos a ver verso 15. Esto dice, y desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, es decir, los oráculos de Dios, es decir, el Antiguo Testamento. Le está diciendo Timoteo, tú has sido criado con esto, dice, lo cual eres capaz de dar. Ellas podrán darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Este es el objetivo final de toda la palabra de Dios, y él explica cuál es la naturaleza de los oráculos de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que es soplada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Sabes, veo esto mucho en la iglesia, es esto. Voy a explicar algo. Cuando llegamos a la primera parte, cuando dice que es útil para enseñar, creo que mucha gente quiere quedarse solo ahí y decir, sí, voy a aceptar eso. Me encanta ese conocimiento. Quiero adquirir conocimientos. Entonces, cuando llega el momento, ¿cuál es la palabra que se supone que debe hacer en la vida del creyente? Reprensión. ¿Correcto? No. Entrenamiento en justicia. ¿Qué? Me limitaré únicamente a la enseñanza. Quiero la teología y la doctrina. No quiero que corrija mi vida. No quiero que me reprenda. No quiero que me entrene. ¿No es acaso el propósito de la palabra de Dios en la vida del creyente formar a las personas a la imagen de Cristo? Estos son precisamente los propósitos de los oráculos de Dios. No es algo místico. Es el mismo poder de Dios en las almas de los hombres. Él les dice, para que el hombre de Dios sea competente. ¿Para qué? Por ti mismo, esto implica que no eres competente. Necesitas entrenamiento, corrección, reprensión y enseñanza. Competente, equipado para toda buena obra. ¿Qué buena obra? Las obras de Dios. Eso me gusta. No sé si a ti te agrada eso. Lo veo y pienso, cuando leo la palabra de Dios, quiero que encuentre y corrija mi corazón. Quiero que escudriñe mi mente y diga, esto no es entrenamiento en justicia. Este es precisamente su propósito. Vaya conmigo a Juan, capítulo 5. Mira lo que dice Jesús.
Juan 5. Si no llegas, no pasa nada. Esto es Juan 5 y en el versículo 39, esta es nuestra entrada a esto. Dice, escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, mira, él habla con sus judíos y les dice, ¿pensáis que en los oráculos de Dios está la vida eterna? Es decir, no es que esté contenido ahí dentro del mensaje en sí, sino que crees que las palabras reales te salvarán. El mensaje se guarda. ¿Por qué? Porque dice esto, son estos los que dan testimonio de mí, dice, da testimonio de Cristo. Este es precisamente el sentido de los oráculos, la misma palabra de Dios que se nos comunica. Veamos 2 Pedro capítulo 1. Mire lo que Pedro tiene que decir sobre esto en el versículo 19. Así que tenemos la palabra profética hecha más segura. Él dice, tenemos la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos. A lo cual harás bien en prestar atención. Prestad atención a ello, dice. Estas no son palabras de hombres. Esta es la palabra de Dios. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, dice, mírala. ¿Alguna vez has estado en un cuarto oscuro tratando de revelar una película? Creo que ya ni siquiera tienen eso en las escuelas. Se los digo ahora porque ustedes ya están todos digitalizados. Antes, en la clase de fotografía, entrabas a un cuarto oscuro y no podías ver ni a una pulgada de tu cara. Ahora imagina que este es el mundo en el que vives. Así de oscuro es. No tienes dirección. Pero la palabra de Dios, si le prestas atención, dice que es una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es eso? Eso es el mirar hacia adelante, el ahora y el todavía no. Entendemos que Cristo va a regresar, ¿verdad? Esta es la estrella de la mañana, como el mismo Cristo dice, pero ahora esto, primero que nada, dice, deja eso a un lado por un momento. Entiende el propósito de la palabra de Dios. Entonces, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué significa eso? ¿No puedes torcer la palabra de Dios y cambiar lo que significa? No, ese no es su propósito. Y luego dice, no, y ninguna profecía, versículo 21, fue hecha jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Esa es la naturaleza de la Escritura. ¿Lo entiendes? Piensa si esto se nos hubiera confiado a nosotros. Y este es el verdadero tesoro que tienes en tu regazo ahora mismo. ¿Cuán importante debería ser este llamado? Si fue entregado a los judíos, ellos lo preservaron por providencia divina y ahora está en nuestras manos. ¿Sientes el peso de ello? Los oráculos, las declaraciones de Dios. Pero nosotros creyentes tenemos oráculos, tenemos una gran responsabilidad. Y las escrituras estuvieron destinadas a ser compartidas. Hechos capítulo 7 dice que Moisés recibió los oráculos vivientes para transmitirlos a nosotros, dice él, no para guardar. En su mayoría, seré honesto contigo, los judíos protegieron celosamente las escrituras, fallando en proclamar las verdades de Dios. Estas escrituras, esta palabra de Dios fue confiada a los indignos de confianza. ¿Qué nos dice eso sobre nosotros? No debería ser así. Como creyentes del Nuevo Testamento, los creyentes en la iglesia no somos guardianes de acceso, ¿o sí? Promesa distorsionada. Vuelve a Romanos 3 y mira el versículo 3. También, este es el segundo argumento que está presentando. Dice, ¿qué pues si algunos no creyeron? ¿Su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Lo hará? Eso
Dice, ¿qué pues? La implicación. El argumento que se está presentando es este. Ellos tenían la palabra de Dios, pero algunos no se salvaron, no creyeron. Y el argumento es muy extraño. Quiero decir, piénsalo, pero se sigue haciendo hoy, ¿no es así? Es el mismo argumento que se hace hoy en día. Es como cuando la gente pregunta, bueno, si el mensaje es verdadero, ¿por qué no todos lo creen? Bueno, la palabra de Dios tiene respuestas para eso, porque las personas están muertas en sus pecados, cegadas por el enemigo. Eso lo entendemos. El problema implícito es que la palabra de Dios falló y por lo tanto Dios falló. Ese es el argumento que está planteando. ¿Se entiendes eso? Y eso sería cierto si el Señor no tuviera futuro para Israel. ¿Sería así? ¿Sería cierto? Si no hubiera futuro para Israel, este argumento estaría concluido. Pero esa no es la conclusión a la que llega. ¿Y es esto Pablo está argumentando? ¿Dios falló? No. El enfoque es la infidelidad del pacto hacia Israel. Infidelidad del pacto. Pero la respuesta a esto, la respuesta a esta pregunta es la fidelidad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo dice. Después de plantear la pregunta, responde la pregunta de ninguna manera. La expresión Dios no lo quiera, absolutamente no. Esto no es cierto. Él usa la misma expresión en el versículo 6, lo mismo. Dios no lo quiera, de nuevo, cuando está haciendo estos argumentos. No es como si fueran argumentos pequeños. Estos son argumentos que van en contra del carácter de Dios. Y lo que Él está diciendo es que Dios no es un mentiroso. Y Él cumplirá sus promesas hasta la última letra y trazo. En la versión King James, ni una J ni una tilde. ¿Saben? Hasta la última palabra la cumplirá exactamente como la dio. Él lo interpreta de esa manera. Si algunos no creyeron, su incredulidad anulará la fidelidad de Dios. No, que nunca sea así. Más bien que Dios sea hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. ¿Qué significa eso? Que todo aquel hombre que distorsione su palabra escrita y sagrada será encontrado al final de los tiempos y hoy mismo como un completo mentiroso. Juan 8:44 dice, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás mismo. Y los que estaban distorsionando esta verdad, los judaizantes, los fariseos en ese tiempo, en Juan 8 Jesús mismo llega al punto en que les dice, su padre es el diablo, porque así es como deciden distorsionar la palabra de Dios. Hacen que Dios parezca un mentiroso. Pero no es verdad, ¿verdad? Luego cita el Salmo 51, versículo 4. Para que seas justificado en tus palabras, dice, y prevalezcas cuando seas juzgado. Verán, el fracaso humano para creer en la palabra de Dios no cancela ni cambia la fidelidad de Dios. No lo hace. Solo resalta tu propia depravación y la mía. Salmo 116, 11. Todos los hombres son mentirosos. Sabes, la cosa es que si trajeras ese mensaje hoy en cualquier círculo diría, ¿sabes cuál es tu problema? Y les digo, eres un mentiroso. Ellos dirían, no, tú no me conoces. Soy una persona muy sincera. No, no lo eres. Mientes como el resto de nosotros.
Incluso nos lo dice en Santiago, no mientan contra la verdad. Está hablando a creyentes, no mientan con la verdad. ¿Y a qué se refiere? No mientas con tu vida. Eso es contrario a lo que se te está llamando, al llamado supremo, a un llamado digno. Él dice, no mientas. Él dice, no mientas. Pero aquí es como que ves esto tan claramente, que la gente quiere distorsionar tanto la verdad y hacer que Dios sea un mentiroso o responsable del pecado, ¿verdad? O anular el mensaje mismo por nuestro propio fracaso. Recuerda el problema del mal que todos ellos plantean. Dicen, bueno, hay un problema del mal. Si hay un Dios bueno, ¿por qué existe el mal? Bueno, el problema es que tú eres el que es malo. Dios no tiene un problema con el mal. Él pondrá las cosas en orden eventualmente, al final. Así que el problema del mal es tu problema y es mi problema, no es su problema. Él es soberano sobre todas estas cosas y cumplirá exactamente lo que desea hacer. Nadie frustrará sus planes, dice. Así que Pablo está destruyendo dos argumentos principales. Uno aquí en el versículo 4 dice que está destruyendo la acusación de que Dios es infiel. La próxima semana destruirá un segundo argumento, que Dios es injusto. Juan 3, punto 3, 333, estoy diciendo, dice Juan 333, dice que Dios es verdadero, es decir, que es el único perfectamente verdadero que jamás ha existido. Es parte de su carácter ser sincero. Ya sabes, la gente dice, bueno, soy una persona genuina. De nuevo, lo siento, no lo eres, no lo eres. El único ser verdadero que jamás existió es Dios mismo. Eso es todo. Inmutable, inmutable. Cambias tu estado de ánimo cada hora. Y esto es lo que dice. Dice que tienes que entender esto sobre la humanidad. La depravación pone a Dios contra nosotros. Y hasta que lleguemos al punto en que realmente lo reconozcamos, siempre tendremos problemas con ello. Vaya conmigo al Salmo 51 para que pueda verlo usted mismo. El Salmo de David que precisamente cita aquí. Voy a leer desde el versículo 1 pasando directamente al versículo 4, donde habla de eso, cita este versículo. Esta es la súplica que todo ser humano debería tener. Y todo creyente cada día debería vivir con este tipo de contrición. Deberías pedirle esto a Dios. Dice, sé misericordioso conmigo, oh Dios. Según tu amor inagotable, según la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas justificado cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Ves el contexto de eso? Verás, cuando leemos en Romanos capítulo 3, no estaba hablando de ti, estaba hablando de la naturaleza de Dios. Él dice, si tú hicieras esto, Dios, y nosotros vemos esto y venimos ante ti de esta manera, entonces tú siempre eres justificado al juzgar. Pero no lo harás, por tu gracia y tu amorosa bondad. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Vemos el fracaso de los judíos. Regresa a Romanos. Ves el fracaso de los judíos. Ves sus beneficios y cómo, en cierto sentido, han sido guardados por Dios hasta el día de hoy. Y entiendes que más adelante Él todavía tiene un futuro para ellos. Pero esto nos lleva a nosotros. Verás, esto no es difícil de entender. Los versículos en sí no son difíciles de entender. Lo difícil es cómo se aplica esto a nosotros como creyentes del nuevo pacto.
Es fácil juzgar a los judíos por su historial. Lo tenemos bien documentado en este libro histórico que tenemos en nuestras manos. Vemos todos sus fracasos, vemos su incredulidad. Podemos ver que en cierto sentido, al menos en sus propios corazones, anularon las promesas de Dios. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿yo haría eso alguna vez? ¿Lo hago yo alguna vez? No lo sé. ¿Te has detenido a pensar si te identificas? Creo que dije esto el domingo, ¿verdad? Cuando mencioné que es fácil identificarse con todos los héroes de la Biblia, ¿cierto? Pero ¿realmente te identificas con los fracasos incluso cuando el pueblo creció, los judíos? Y dices, bueno, yo no me identifico, ¿no? Voy a plantearlo de esta manera. ¿Alguna vez has hecho esto? Dios, sé o no sé si vas a seguir proveyendo para mí. No lo sé, Dios. No sé si vas a seguir proveyendo para mí. Dios, no puedo superar esta prueba. No puedo. Simplemente no puedo hacerlo. Literalmente yendo en contra de 1 Corintios 10:13, ¿verdad? Dios, confío en ti, pero también confío en mi fidelidad. Confío en mi confesión, en mi lectura de la Biblia, en mis oraciones, en mi membresía, mi bautismo, mi. No, no somos mejores que ellos. Deberías hacer una pausa y responder como lo hizo Pablo aquí. ¿Mí? No, que nunca suceda así. Eso no es lo que quiero que descanse en mi corazón. Cuando pienso en Dios, cuando pienso en su gracia, no quiero hacer eso. No quiero pensar que haya algún tipo de beneficio especial, porque fui criado en la iglesia, porque sirvo en la iglesia, porque fui bautizado en la iglesia. No, Dios no lo quiera. Acompáñenme al capítulo 6 de Hebreos mientras me acerco al final. Mira Hebreos 6. Porque de nuevo en Hebreos obviamente está hablando con judíos. Pero quiero que veas esto por ti mismo porque definitivamente nos identificamos. En el versículo 17 dice, del mismo modo, Dios, queriendo mostrar aún más a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su promesa. Entonces dice, estos son los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Al menos por sangre son los judíos. Y luego aquellos que han llegado por la fe también somos herederos. Él dice, y estas promesas son nuestras. Él dice que la inmutabilidad de sus promesas es que Dios no es alguien mutable que sigue cambiando o cambia sus promesas, sino que interviene con un juramento. Esto de intervenir con un juramento simplemente significa esto. Él garantiza algo, luego comienza a decirnos exactamente qué es lo que garantizó. Escucha esto. Esto es para ti, iglesia. Escucha. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, así que nos dice la primera. ¿Cuál es la primera cosa inmutable? Que es imposible que Dios mienta. Él dice, yo pondré desde Génesis 3 un Salvador que enviaré. Y luego, a lo largo de toda la Escritura, tenemos toda esta tipología de un Salvador. Como dije cuando comencé este sermón, al pensar en esto, los jueces, los reyes, los profetas y los sacerdotes, todos ellos representaban verdaderamente aquello por lo que profundamente anhelaríamos con todo nuestro ser. El profeta supremo, el juez supremo, el perfecto, el rey perfecto y obviamente el sacerdote perfecto. Primero, que Dios no es un mentiroso. Él no va a cambiar estas promesas.
Y en segundo lugar, dice que nosotros, los que hemos buscado refugio, tendríamos un fuerte estímulo para aferrarnos a la esperanza que se nos ha presentado. Esta es la esperanza, y es una esperanza que es segura y verdadera. Esto es pensar en deseos o sueños, ¿lo entiendes? Luego comienza a definir esto. Él dice, el versículo 19 dice, esta esperanza que tenemos es un ancla del alma, firme, seguro y constante. Eso significa inamovible. Y una que entra más allá del velo. Ahora te da esta imagen. Escucha esto. Te da esta imagen. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo. Él iba a hacer expiación por esta misma nación. Él entraba y ofrecía sacrificio. Por el pueblo, nadie más tenía permitido entrar allí excepto el sumo sacerdote, y él entraba y hacía esto. Él entra más allá del velo. Vemos esto. ¿Qué sucedió durante la crucifixión? Tú sabes esto. El terremoto y el velo se rasgó justo por la mitad. Dios diciendo, no hay barrera entre tú y yo. Pero ¿quién hizo eso? Nos dice dónde Jesús ha entrado como precursor por nosotros. Jesús entró primero y por Él y por tu fe en Él, tú puedes entrar. Luego nos da una imagen verbal, una tipología, una vez más. Y serás sumo sacerdote para siempre. Este es un sumo sacerdote eterno. No es aquel que muere y designa a otro, muere y designa a otro. Y luego tenemos uno corrupto y uno bueno y uno corrupto. No. Sumo sacerdote incorruptible para siempre, eternamente. Y dice, según el orden de Melquisedec, no los voy a llevar por la madriguera de Melquisedec. Si quieren saber sobre Melquisedec y por qué lo menciona, pueden leer el capítulo 7 o acercarse a mí después del servicio. Pero el contexto es la fidelidad del pacto de Dios, comenzando con Abraham. Y al cumplir todas sus promesas, cada una de ellas, y sobre todo esta promesa, que Cristo vendría a través de este pueblo. Y aunque ellos fueron infieles, Dios es fiel. Luego nos dice, vuelvan a Romanos. Nos dice esto como verdaderos creyentes del Nuevo Testamento. Los argumentos que sigue presentando se basan en el conocimiento. Quiero que sigan procesando esto porque la próxima semana abordaremos un poco más de los argumentos. Uno de los argumentos que voy a presentarles ahora mismo en el versículo 5 es el viejo adagio, ustedes entienden esto, que el fin justifica los medios. Eso es lo que Pablo va a abordar en nuestro pasaje. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú y yo lo hacemos, los judíos también lo hicieron. Y él va a destruir ese argumento. Pero lo principal, lo más importante que quiero que entiendas es que lo único que puede salvar a una persona es confiar en Cristo y solo en Cristo. Nada más. No la herencia, la ventaja que ellos tenían. La ventaja que tú tienes incluso por estar en una iglesia o cualquier otra cosa, tu lectura de la Biblia no te va a salvar, tu oración no te va a salvar, tu servicio en la iglesia no te va a salvar, tu confesión no te va a salvar, ninguna de esas cosas te salva. Lo que te salva es que os volveréis a Cristo por la fe y luego de ahí en adelante entendéis esto, es que el justo vivirá, ¿por qué? Fe.